Primeramente quiero dar todo honor, gloria y alabanza a nuestro Padre Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Kakadash, que en la lengua hebreo, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, que la gente llama ignorantemente Jesucristo, que la gente llama ignorantemente al Padre Dios. El nombre del Padre es Yahweh, el nombre del Hijo Yahushai, por el nombre del Espíritu Santo, que es el de Kakadash, que es el lengua hebreo anciano. Quiero dar doble honor a los ancianos y apóstoles de la Piedra Gran Molina por enseñar y empujar esta verdadera doctrina por el medio del Espíritu Santo, del Padre. Y también a los hermanos y hermanas que están escuchando y caminando con toda sinceridad del alma y corazón de complacer y amar al Padre Yahweh, Bahashem Yahushua, el medio de manteniendo las leyes y caminando en fe. Quiero hacer una corta lección en tener fe. ¿Qué es fe? Y tenemos que tener fe. Mucha gente dice que tienen fe y con sus acciones o lo que sale de su boca, porque lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. Se le demuestra que en su corazón no tienen fe. Con las escrituras, si Dios, Lord willing, con las escrituras, por el poder del Padre, voy a enseñar que es fe, por el medio de la palabra del Padre. Yo quiero ir a Hebreos 10, versículo 23, donde dice: mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos. Tenemos que mantenernos firmes sin duda, con esperanza en la fe que profesamos. Si andamos profesando que Dios está en control de todo, tenemos que andar con esa fe sin dudar que Dios está en control de todo. Si profesamos que este estado de vida que estamos ahora en este mundo, ahora mismo, como está la cosa, que se va a caer todo poco a poco, ahora se está cayendo todo. Tenemos que tener fe sin duda que se está cayendo este país y este mundo. Si te enfermas, tenemos que tener fe que el Padre lo va a curar y lo va a proteger de todo malo, porque la Escritura dice eso. Uno tiene que tener fe. La gente pasa por cosas, son como exámenes que el Padre te pone para ver tu fe, también para levantarte, hacer tu fe más fuerte. Sigamos, porque Yahweh cumplirá las promesas que nos ha hecho. Si Él dice que ten fe en Él, pues en el Hijo, y nada mal te va a pasar, tienes fe que nada mal te va a pasar. Si tú andas de verdad manteniendo las leyes, sinceramente, y dice que Él, por hacer eso, por amar a Dios, al Padre, Él te va a proteger en el día de tribulación. Ten fe que Él te va a proteger. Si la Escritura dice que Él te va a dar de comer, Él te va a dar de comer. Ten fe. No te desanimes, porque la poquita duda que te entra, ya no tienes completamente total fe. Y eso va a pasar también porque somos humanos, pero hay que tratar. En Hebreos 11:1 dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos.
bien claramente lo dijo ahí. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. So, como dije, si el Padre dice que Él te va a curar, nada mal te va a pasar, ten fe. Tienes que tener fe. Porque estás convencido de la realidad, de las cosas que no vemos. No lo vemos, pero tenemos fe. Como ahora se ve, mucha gente tiene mucha fe en el hombre. Mucha fe en el hombre. Y por un ejemplo, con este virus, el C-19, ese virus, mucha gente tiene miedo a eso en vez de tener miedo al Dios, al Todopoderoso. Mucha gente va y corren a vacunarse y siguen todo lo que dice este hombre en la noticia. Le siguen todo. Oh, dicen que esto. Van y escuchan y no tiene. Tú estás enseñando más fe en este sistema que hizo el diablo por medio de su gente, que tú demuestras poca fe en el Padre. So, ese es el problema. Gente cree que el puñal lo va a salvar del virus. Eso es mentira. Eso es mentira. El único que te puede salvar es el Padre, por medio de su Hijo Yahawashi. Es el único que te puede salvar. Hay gente que se está empuñalando para protegerse del virus y todavía se está enfermando y muriendo. Hay más muertes en este año que el año pasado, y la vacuna no existía el año pasado. Y vamos a ver por qué está pasando todo esto. Todo esto se va a juntar junto. Vamos a la Nueva Biblia Viva en Mateo. Mateo 6, 30. Aquí dice: ¿por qué no sé? Ok. Y esto es palabra roja. Eso significa que esto es el Hijo hablando. Mira lo que dice el Hijo, Yahawashi. Mateo capítulo 6, versículo 30 dice: si Yahweh cuida tan admirablemente las flores que hoy están aquí y mañana se queman en el fuego, no los cuidará mucho más a ustedes, hombres de poca fe. Todo eso. Si Él cuida hasta las flores y a los animales, le da su comida, su sol, ¿verdad? Nosotros, lógico, necesitamos más de comida y sol. Nuestra salud también. Y los animales también le cuidan la salud. Si Él nos cuida de esas cosas, ¿cómo más nos va a cuidar a nosotros? Hombres de poca fe. Tienen poca fe si piensan lo opuesto, lo opposite. ¿Sí ve? Si Dios cuida tan admirablemente las flores que hoy están aquí y mañana se queman en el fuego, ¿qué no los cuidará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Y perdón si mi voz está bien fea, pero estoy enfermo. Salakia, perdón. Ojalá que todavía me puedan escuchar bien y todavía la lección pueda salir, la palabra de Yahweh Bashim Yahushai.
So, ahí dice, si tú piensas así, tú tienes poca fe. En Mateo 8, versículo 8, vamos a empezar, y hasta el 12, dice, Señor, les dijo entonces el capitán, vamos al 7, no, maybe al 5, al 5, vamos a empezar al 5. Cuando Yahushua llegó a Capernaum, un capitán del ejército romano se le acercó y le rogó que sanara a un sirviente que estaba en cama, paralítico, y que sufría mucho. Le respondió Yahushua, iré a sanarlo. El Señor le dijo entonces al capitán, no soy digno de que vayas a mi casa. Desde aquí mismo puede ordenar que se sane mi criado y se sanará. Lo sé porque estoy acostumbrado a obedecer las órdenes de mis superiores. Además, si yo le digo a alguno de mis soldados que vaya a algún lugar, va. Y si le digo que venga, viene. Y si le digo a mi esclavo que haga esto o aquello, lo hace. Al oír esto, Yahushua se maravilló y les dijo a quienes lo seguían, en todo Israel no he hallado una fe tan grande como la de este hombre. Al oír esto, Yahushua se maravilló y les dijo a quienes lo seguían, en todo Israel no he hallado una fe tan grande como la de este hombre. Si tú ves como hasta él menciona en todo Israel, no dice en todo el mundo, en todo el país, está hablando en todo Israel, pueblo de Israel, la gente. Óigame lo que les digo, muchos gentiles, al igual que este soldado romano, irán de todas partes del mundo a sentarse en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, muchos israelitas que deberían estar en el reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, donde todo es llorar y crujir los dientes. Entonces Yahushua le dijo al soldado, vete, lo que creíste ya se ha cumplido. Y el criado se sanó en aquella misma hora. Tú ves ahí que era... Ahí tú ahí hace lo que va a decir, oh mira, un romano, la Biblia es para todas las naciones, Jesús vino para toda la gente. No, te voy a enseñar por qué no. Él no vino para todo el mundo y te lo voy a enseñar en un ratito. Pero dice que era un centurio, lógico, era un capitán del ejército romano. Él era un israelita. Así como... no olvidé en cuál, creo que era Romanos, que Pablo, él mencionó que él era un romano, él era un ciudadano romano, pero en el otro capítulo después, él dijo que él era de sangre y carne, él era del tribu de Benjamín, de los israelitas, él era un israelita del tribu de Benjamín. Nomás para clarificar las cosas, porque en el versículo 10 dice, al oír esto, Yahushua se maravilló y les dijo a quienes lo seguían, porque ese hombre que él era un gentil, que él no sabía que él era un israelita, tenía más fe que gente que sabían que eran israelitas. ¿Me entiendes? ¿Y fe en qué? Fe en el Hijo, Yahushua. Porque había muchos
israelitas del tribu de Judá, de la propia tribu de Yahawashi, que no creían en él. Y había gente de gentiles como Pedro, como Pablo, que pensaba que eran de otra nación y sí creían en el Mesías, en Yahawashi, el Hijo de Dios. Es como ahora mismo, igualito ahora mismo, hay israelitas que saben que son israelitas, se despertaron la verdad y saben las leyes, saben el Padre y el Hijo, pero en en el corazón no creen en el Hijo, no creen, no tienen tanta fe en él y están perdidos, porque como dice, no solo la fe ni solo el trabajo te va a salvar. Las leyes no te salvan, pero la fe con el trabajo, las leyes, es lo que te salva. ¿Y la fe en qué? La fe en el Hijo, que murió por tus pecados. Él dice en todo Israel. ¿Entiendes? Y mira, y te lo voy a enseñar ahora en Mateo 10. Mateo 10, 5 al 6. Mira, 5 al 6 dice: Mateo capítulo 10, vamos a la nueva tradición viviente mejor. Mateo 5, 6. Dice: Yahawashi envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Yahweh. Tú ves, vaya y anúnciale que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Usted ve eso, sí, como el Mateo 8, que era un romano, capitán era un centurión, era un capitán del ejército romano. La gente piensa que él es un romano, pero no, él era un israelita. Es como ahora hay hispanos y negros que están en el ejército de los Estados Unidos y piensan que son americanos y no son. Es lo mismo a ese tiempo que es lo mismo ahora. Mi otro ejemplo es diciendo que si Yahawashi, el Hijo, vino para todas las naciones, cualquiera en que cree, toda la gente del mundo, entonces ¿por qué él dijo eso? En versículo 5, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Está diciendo que no vaya a esa gente ni a ese pueblo, porque ahí no va a haber, porque es lógico, en ese pueblo de samaritanos no había israelitas. Y no vaya a los gentiles, nomás al pueblo de Israel. Y eso es Mateo 10. El Hijo, Yahawashi, no vino para las otras naciones. Gentiles nomás es una palabra que si lo busca en griego vino de Gentiles en inglés, pero vino de gen. Significa nomás alguien que no es un judío, por dos razones. Uno, que no es por la semilla, o que actúa o vive debajo de las leyes de las otras naciones, como romanos, Grecia, tal y tal. Y eso tú lo puedes encontrar si lo buscas en Google. La gente tiene el internet en las manos y buscan pendejadas, no buscan cosas
que le dan más sabiduría a entender la escritura. Pero tú ves, el topic es fe. Tú ves como él tuvo tanta fe. Él supo que Yahweh Shani tuvo que ir para allá. Él dijo, nomás dilo. Y yo sé que eso es una fe grande de tener. Y el hijo vio eso y se lo dio por la fe que tuvo en él. Vamos a Mateo 8, 23. ¿Verdad? Mateo 8, 23 hasta el 27. Vamos. Aquí dice: Luego Yahweh Shai entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Yahweh Shai dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tiene miedo?, preguntó Yahweh Shai. Tiene tan poca fe. Le dijo a ellos, ¿por qué tú tienes miedo? Tú no tienes fe, tú tienes una poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Tú hasta que Yahweh Shai hasta le dijo a los discípulos, ustedes tienen poca fe, ¿no? Y está bien, porque esto era el principio el principio que ellos empezaron a caminar con él. Uno viniendo a esta verdad es lo mismo. Uno empieza, algunos maybe empiezan con más fe que otros, pero tú puedes crecer en la fe. Puedes crecer teniendo la fe en el Hijo, cumpliendo las leyes lo más posible que tú puedas y leyendo la palabra. Pero Yahweh Shai dijo, ¿por qué tienen miedo?, preguntó Yahweh Shai. ¿Tienen tan poca fe? Y ellos no estaban supuestos a tener miedo. Si Yahweh Shai estaban con ellos, ese es el point. Si tú sabes que Yahweh Shai está contigo, no tienes que tener miedo a nada ni a nadie, ni a ninguna enfermedad, ni a un hombre, solo al Padre, Yahweh, porque Él es que da la vida y la quita. Y se lo voy en Mateo 14. Vamos a ver, se lo voy a demostrar aquí en Mateo 14, 23. Mateo 14, 23, 24, hasta el 20. Bueno, todo esto lo vamos a leer. En versículo 22 dice, 23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Yahweh Shai se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Yahweh Shai les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Y tú ves, si Yahweh Shai está contigo, no tenga miedo de ninguna tormenta. Esto es espiritual también. Esto puede ser espiritual, porque en nuestra vida las cosas van bien a un momento y viene la tormenta y alguna vez lo desesperamos y
como somos humanos y de la carne, lo asustamos. Pero no te olvides que si Yahweh está contigo y el Padre, ¿qué puede ser contra ti? ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo. No tenga miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Yahushua. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Yahushua. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Yahushua. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Yahweh, exclamaron. Si tú ves en versículo 31, dice, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? No tienes que dudar nada de Yahweh Shai. Él va a cumplir sus promesas como el Padre las cumple también. Si Yahweh Shai está contigo, no tenga miedo a nada. Nada. Y eso es también hablando de esta disque enfermedad. Sí, es una enfermedad que está pasando por ahí. Eso es el mismo del Padre que mandó eso. Pero los verdaderos siguientes de Yahweh Shai no van a tener miedo a eso. Eso no es nada. El único miedo es al Padre. Pero, y vamos a ver cómo tanto la fe también hacia lo más, también son tribulaciones hacia a uno crecer en fe. Lo más que tú creces en fe, lo más que tú vas creyendo en el Padre y en el Hijo, Él te va enseñando lo poderoso que Él es. Cualquier cosa que uno pase es como una prueba para hacerte más fuerte espiritual. ¿Me entiendes? Yeah. Y así, y tú vas a ver cómo Pedro creció en fe. Vas a ver. Así como cualquiera va a crecer en fe. Y esto es el problema con este sistema ahora mismo. Este sistema, esta bestia, imagen de la bestia, está puesto aquí por el gringo. Todo el mundo le escucha al gringo. En todas, en médicos, mantente 6 pies, si te enfermas, métete en el cuarto, vacúnate, no te vas a morir. Tú ciegamente le estás poniendo toda tu fe en este hombre. Él quiere ser Dios y Él no lo es. Porque el único que tú debes tener miedo, el único que te puede curar y sanar es el Padre en el nombre del Hijo, Yahweh Shai. Y tú vas a ver cómo este sistema adora a dioses falsos. Como por ejemplo, mira, esto aquí se llama Asclepios, ¿verdad? Dice, Dios de medicina, de sanar, rejuvenación y físico, como físico. Esto es un Dios griego. Mira lo que vean. Este es un Dios griego de los romanos. Y esto tú lo puedes buscar tú mismo y averiguar. Mira lo que él tiene ahí. El palo con el serpiente. Dice God of Medicine, Dios de medicina, Dios de sanar. Y eso está mal. Mira dónde más lo ponen. En todo sus cosas medicamentos de medicina, de que supuestamente si te da diabetes,
vete, tómate esta medicina. ¿Me entiendes? Es el mismo palo y serpiente que tiene ese. Es el mismo serpiente de este dios griego. El mismo bastón y serpiente. Lo que tú te tienes que preguntar ahora, hasta el World Health Organization lo tiene. Y esta es la salud del mundo. La Organización de la Salud del Mundo. Ahora que tú te tienes que preguntar es por qué lo tienen así. Ellos saben lo que hacen. Ellos saben de dónde viene ese bastón y serpiente. Es para ustedes, cada vez que ustedes se enferman, tengan un problema de salud, vayan a sus doctores y reciban sus medicinas. Y esto es todo espiritual. Ustedes lo que están haciendo es fornicando espiritual a otro Dios, con otro Dios. A veces. Porque en la Biblia, en la Escritura, Deuterónimo dice, el único Dios es el Dios vivo, el que es el Yahweh. Él es el único el que te puede sanar, dar vida. Él te mata y te da herida. Él hace todo. No hay ningún Dios sobre él ni al lado de él que hace estas cosas. Solo él. Ellos ponen esto en place, lo ponen ahí de propósito para hacerte a ti pecar con nuestro Dios. Esto está todo planeado. Y ustedes lo saben. Ustedes creen que es nomás gente pone señales por señal y no sabe de dónde viene original. Es lo mismo con las Navidades y el Año Nuevo, Thanksgiving, Halloween, es la misma cosa. Ellos los visten de algo nice, pero de verdad, los orígenes es algo diabólico, algo de Satanás, algo que es contra Dios. Porque tú no estás supuesto poner tu fe en ningún hombre, solo en el Padre y en el Hijo. El Padre ya puso aquí todo en esta tierra para que tú te cuides. Alimentos, hierbas, frutas, vegetales. Y orar a Él. Así tú estás demostrándole tu fe. Tú no estás poniendo tu fe y confianza en un hombre. Entonces la estás poniendo en las manos del Padre. Y eso es lo que la gente no entiende. No entiende. Y porque no debe de entenderlo. Mateo 17. Vamos a Mateo 17. Capítulo 17, versículo 14. Vamos a empezar. Hasta el 20. Al pie del monte le esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Yahushua y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Yahushua dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame aquí el muchacho. Y eso se lo está hablando a los discípulos porque tienen poca fe. Por eso no pudieron sanar al muchacho. Por poca fe. Mira. Entonces Yahushua reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Yahushua en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Yahushua. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza,
podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Por eso no pudieron sanarlo, no tenían fe. Y es lo mismo como nosotros. Tenemos que tener fe en el Hijo, en Yahweh, Bahashem Yahushua, en el Padre y en el nombre del Hijo. Tenemos que tener fe en el Hijo. Por lo menos un poquito. Y eso es grande. Tú ves, eso, todo está yendo para atrás, a fe, a fe, a fe. Todo es de fe. Fe, y fe es de saber, también de creer las promesas que el Padre lo dio. Como dijo, si Él dijo que órale y pideré, Él te lo daré. Con fe pide, Él te lo va a dar. Ora con fe, que Él te lo va a dar. Pero eso no es a cualquiera tampoco. Tú tienes que demostrarle que tú lo amas a Él. Y uno se lo demuestra por tratando de caminar como caminó el Hijo en este mundo. Separado del mundo, tienes que caminar. Vamos a la Nueva Biblia Viva, en Hechos 3. Hechos 3:1. Vamos a empezar. Mira esto, mira cómo creció Pedro en la fe. Y así también empieza uno. Uno empieza, porque lógico, tú no vas a cambiar de día a noche, pero tratando y tratando, vas a lograrlo, pasando las pruebas que te pone el Padre también, porque todo no va a ser una caminada en el parque. Él te va a poner tribulaciones y pruebas para que te hagas más fuerte espiritual y para que tu fe crezca, y también manteniendo sus leyes, sus órdenes, sus reglas. Todo va junto. En Hechos 3:1 dice, en cierta ocasión Pedro y Juan fueron al templo a orar. Era como a las 3 de la tarde. Allí vieron a un lisiado de nacimiento, a quien todos los días traían y colocaban junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna. Cuando el lisiado vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pidió dinero. Los apóstoles lo miraron fijamente. Míranos, le dijo Pedro. El lisiado los miró con ansiedad, esperando recibir una limosna. Limosna es como dinero. No tengo dinero que darte, continuó Pedro, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Yahweh Shah Mashiach de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Al instante los pies y los tobillos se le fortalecieron, a tal grado que se levantó de un salto y comenzó a andar. Más tarde entró al templo con ellos, saltando y alabando a Dios, Yahweh. Toda la gente lo vio caminando y alabando a Yahweh Bahashem Yahushua, y reconocieron que era el lisiado que estaba acostumbrados a ver en el templo junto a la Hermosa, y se quedaron asombrados. Todos fueron corriendo al portal de Salomón, donde el lisiado tenía firmemente asidos a Pedro y a Juan. Y viendo eso, Pedro les dirigió la palabra. Hombres de Israel. No dijo hombres del mundo, no dijo todo el mundo, no dijo nada, nomás dijo hombres de Israel. Les dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto?
¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este hombre mediante nuestro propio poder y por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de nuestros antepasados. Tú ves que dice, ahí no dice que el Dios del mundo, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob vino de Isaac, Isaac vino de Abraham, como mucha gente vinieron de Abraham. Pero por la semilla de Jacob van a ser salvos. Tú lo puedes buscar en la Biblia. ¿Y quién es la semilla de Jacob? Los 12 hijos de él, que son los 12 tribus de Israel. Porque Jacob se cambió el nombre a Israel, el Aned. Anyways, Jacob y de nuestros antepasados, a través de este milagro, ha honrado a su siervo Yahawashi, a quien ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, a pesar de que éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Ustedes no quisieron que libertaran al santo y justo. Al contrario, demandaron la libertad de un asesino y mataron al autor de la vida. Pero Yahweh les devolvió la vida. De ello nosotros somos testigos. Este hombre se sanó en el nombre de Yahawashi y ustedes saben que era inválido. La fe en el nombre de Yahawashi logró la perfecta curación de esta persona. Tú ves, por tener fe en el nombre, Pedro curó al muchacho. Y el muchacho también tiene fe. Todo es fe. Tienes que tener fe en el Hijo. Cualquier cosa que tú pases por, ten fe que Yahawashi te tiene ahí. No te va a dar nada mal pasar. Todo es tener confianza en Dios. Yahweh Ba'ashem Yahawashi. No en nada más. No en medicinas. No en hombre. No en nada. Solo en el Padre y en el nombre del Hijo. Porque fe es algo bien poderoso. Él da a todo el hombre a acuerdo de su fe. Hechos 6, versículo 8 dice: Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios. ¿Y por qué? Porque por fe, llena de fe. Estuvo lleno de fe. Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios, Yahweh Ba'ashem Yahawashi, realizaba grandes milagros y señales asombrosas entre el pueblo. Tú eso, por fe él pudo hacer grandes milagros y señales. Pedro también curaba. Había otra gente que curaban también. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe. Tenían fe. Y tú ves cómo Pedro empezó. Él no tenía fe. Su fe era poca. Pero él creció en la fe por las tribulaciones y por todo lo que él vio. Hasta él lo falló a Yahawashi. Él lo negó 3 veces. ¿Se acuerda que él lo negó 3 veces? Pero tuvo que pasar esas cosas para crecer en la fe. Nosotros pasamos cosas para crecer en la fe. De eso no se olviden. Y quiero enseñarles con una escritura más que demuestra que el que tiene fe, nada malo le pasará. Y con eso lo voy a cerrar. Daniel, vamos a Daniel. Daniel, capítulo 6. De versículo 19 vamos a empezar.
19 al 23. Esto con los Daniel lo tiraron al poce de los leones. So aquí este es Daniel capítulo 6, versículo 19. Esto ya después que lo tiró el rey en el poce. Si tú quieres el contexto de lo que pasó, lee el capítulo completo. Yo no me voy a brincar al punto. So ahí dice en versículo 19, muy temprano a la mañana siguiente se dirigió a toda prisa al foso de los leones. El rey, el Darius creo que era. Y llamó con voz angustiada: oh Daniel, servidor del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien eres fiel siempre, librarte de los leones? Entonces oyó una voz: oh rey, viva para siempre, mi Dios. Y mira, y quiero enseñar algo ahí también. El Darius era un Persian. So, ellos no son israelitas. Daniel era un israelita del tribu de Judá. So, mira cómo él dice: oh Daniel, servidor del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien eres fiel siempre, librarte de los leones? Entonces oyó una voz: oh rey, viva para siempre, mi Dios ha enviado su ángel para cerrar las fauces las bocas de los leones para que no pudieran tocarme, pues soy inocente ante Yahweh y no he hecho mal a nadie. El rey se puso muy contento y ordenó que Daniel fuera sacado del foso, y no se encontró siquiera un rasguño en él. Significa no se le encontró nada, una rascada, nada. Él salió como entró, porque había confiado en su Dios, quien lo protegió. Eso es porque Daniel tenía fe, porque él sabe que él no había pecado y no ha hecho nada mal. Él sabe que ante los ojos de Dios él era inocente. So, nada le iba a pasar. Él tenía confianza en eso, él tenía fe en eso. Aunque estaba en una posición mala, en el momento se veía que algo mal iba a pasar, pero él tenía fe que Yahweh lo iba a sacar, porque había confiado en su poder, quien lo protegió. So, eso es prueba de que uno debe de tener fe, toda confianza en el Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, en el Padre, en el nombre del Hijo. Debe tener confianza que lo que pase uno es por tu bien, y tener fe que todo va a salir bien. Lógico, si estás haciendo lo que el Padre te pide de hacer, porque tampoco va a estar por ahí haciendo lo que a ti te da la gana y diciendo que tú tienes fe. No, eso así no trabaja. Él no te conoce. Tú tienes que hacer y tratar con todo corazón de cumplir lo que el Padre te mandó a cumplir. So, ojalá que pudo ser clarificado algo en esta lección, como fue clarificado para mí cuando yo primero lo entendí. Y acuérdense que no ponga fe en hombre ni en cosas, nomás solo en el Padre y en el nombre del Hijo, Yahweh Shai. Porque Él no miente y sus promesas no van válidas, no son, ¿entiendes? Sus promesas Él la mantiene. So, Shalom, Kahala Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kakadash. Hasta la siguiente vez. Amén.